Esta se va a dividir en una serie de bloques. Para empezar, unas precisiones que nos van a ayudar a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Después, un segundo bloque en el que trataré de explicar qué es el imperialismo informal, ya que entiendo que puede ser tal vez lo que ha resultado más ajeno o más desconocido del título de esta pequeña clase. Después, otro bloque en el que voy a hablar de la diáspora y del uso y abuso de la diáspora, de diferentes diásporas. Estos ejemplos estarán estrechamente relacionados con el que considero que es el bloque principal, el cuarto, el de la migración vasca en el contexto del imperialismo informal. Es decir, tanto el tercer como el cuarto bloque serán una serie de ejemplos que estarán relacionados. Mi intención es que la clase sea lo más dinámica posible. Por ello, en ese cuarto bloque presentaré, si mal no recuerdo, 4 ejemplos acompañados de una serie de textos que me gustaría que ustedes leyesen. Para ello les daré pues una serie de minutos para cada texto y que después poco a poco podamos ir comentando. El objetivo es que puedan ver en los ejemplos del cuarto bloque similitudes con los ejemplos del tercer bloque, que son, por así decirlo, mucho más actuales. Algunos de ellos incluso de rabiosa actualidad, porque he podido incluir un detalle que ha sido conocido hoy mismo. El último o penúltimo bloque será el de las preguntas y debate. Yo mismo les realizaré unas preguntas y después ustedes me devolverán las respuestas y si quieren, pues nuevas preguntas. Y el último, que no he incluido aquí, es un pequeño listado bibliográfico que creo que podría resultar útil, sobre todo para comprender el tema del imperialismo informal, ya que el papel de la diáspora vasca en este fenómeno todavía no ha sido abordado, o por lo menos en profundidad. Así que sin más dilación, comienzo con las precisiones. La primera es la de la cronología. Nos vamos a ubicar no en la época de las grandes migraciones finiseculares, sino más bien entre el final de los procesos de independencia y el comienzo de esas grandes emigraciones. Digámoslo así, en las décadas centrales del siglo XIX, que es una época caracterizada por la expansión de las potencias europeas, por el comienzo del auge del colonialismo, del imperialismo que alcanzaría su cenit en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Precisamente porque no tendría sentido hablar de expansión europea dentro de los procesos de independencia de América y tampoco en la segunda mitad del siglo XIX, en esas décadas finales del siglo XIX, en América Latina, en particular en el caso de España, ¿no? Que era una potencia en claro retroceso. Además, esta clase estará centrada sobre todo en Sudamérica y más aún en la costa del Pacífico de Sudamérica, pues en Nueva Granada, en Ecuador, en Perú, en Chile, aunque uno de los ejemplos que utilizo tuvo lugar en el Río de la Plata, concretamente en Montevideo. Por tanto, comenzamos con el bloque referente al imperio informal o al imperialismo informal. ¿Qué es el imperio informal? Bueno, pues encontramos el origen de este concepto, de esta noción, en los trabajos fundacionales del estudio sobre el imperialismo, que son los de John Atkinson Hobson y los de Vladimir Lenin. El primero, digamos, un reformista que después, ya entrado el siglo XX, se adhirió al keynesianismo, y el segundo, pues un revolucionario marxista. Estos trabajos, como digo, fueron fundacionales y aunque partían de una intención de analizar un mismo fenómeno, llegaban a conclusiones distintas, como no podía ser de otra forma. Hobson, que consideraba que el imperialismo era un aspecto no deseado del capitalismo, pero reformable. Él utilizaba la llamada teoría del subconsumo, consideraba que al ser las condiciones de vida de la clase obrera europea pues injustas o nefastas, o al no llegar a un nivel de consumo suficiente, el gran capital buscaba réditos y una reproducción del capital fuera de las fronteras de Europa. Por tanto, se daba lugar a una expansión agresiva en el resto del mundo. Lenin consideraba que el imperialismo era inherente
al capitalismo y en su trabajo, Imperialismo como fase superior del capitalismo, nos aporta un dato que es interesante para esta charla. Él no utiliza la noción de imperio informal o de imperialismo informal, pero sí habla de algo que él consideraba semicolonia, que es la de un Estado que mantiene una independencia política y que, sin embargo, a nivel económico, está dominado por otra entidad estatal. El ejemplo que Lenin utilizó es es el ejemplo de Argentina y el Reino Unido, que es el ejemplo, digamos, canónico, el ejemplo que a lo largo de toda la producción historiográfica sobre el imperialismo informal va a aparecer una y otra vez. En ocasiones es el Reino Unido y América Latina y en otras ocasiones Argentina y el Reino Unido, directamente. A pesar de que Lenin utilizase esta noción, no desarrolló demasiado el concepto y podemos considerar como verdadero punto de partida del estudio del imperialismo informal la obra de Charles Ryle Fay, un historiador económico británico, un auténtico pope de Cambridge, que se dedicó a elaborar grandes obras sobre la historia económica británica, verdaderas enciclopedias. Por ejemplo, este trabajo que muestro aquí, English Economic History, pero también la enciclopedia de historia de Cambridge, centrada, por supuesto, en el Imperio Británico. La época en la que Charles Ryle Fay desarrolló o mencionó esta noción del imperialismo informal fue una época tardía en su carrera académica y, como digo, fueron dos alusiones en dos obras distintas. Estuvieron marcadas por el contexto en el que le tocó escribirlas, que fueron las de la gran crisis económica de 1929 y una serie de reacomodaciones o reacomodamientos de la economía, en concreto la del Reino Unido, la que él se centraba. Imagino que los que no proceden de Argentina igual no conocen el llamado Tratado de Roca-Runciman, pero en pocas palabras consistía en un tratado que daba lugar a la inserción de Argentina en la Commonwealth británica, por lo menos en términos económicos, y que garantizaba a Argentina su inserción en el mercado británico, en concreto para la venta de carne. El caso es que este tratado fue muy polémico, incluso el propio Julio Argentino Roca Jr., Julito, llegó a decir públicamente que desde el punto de vista económico la Argentina formaba parte del Imperio Británico, etcétera. Y Charles Fay dejó por escrito esta cuestión, hablando de cómo determinados territorios fuera del Imperio Británico se insertaban de una manera económica en él. También hablaba de la construcción de infraestructuras en otro ejemplo. No desarrolló la noción, desde luego, pero sí se intuía en esta pequeña alusión el carácter que él otorgaba al llamado imperio informal. Los verdaderos fundadores del estudio de esta noción fueron John Gallagher y Ronald Robinson, también investigadores británicos, quienes en la década de los 50, en 1953, dieron lugar a un pequeño artículo de apenas 16 páginas que es considerada pues, la verdadera piedra de toque, ¿no?, de la investigación sobre el imperio informal. De una manera muy sintética, Gallagher y Robinson presentaban el imperio británico como un mapa con las fronteras del imperio pintadas en rojo y una declaración pues novedosa en aquel momento, ¿no?, que el imperio se extendía más allá de los territorios que estaban pintados en rojo. Consideraban que esos territorios pintados en rojo eran la punta del iceberg del imperio y que el imperio se extendía por otros medios fuera de ese mapa coloreado. Ellos planteaban una pregunta. ¿Era la anexión y el control lo mismo? ¿La anexión de territorios y el control de territorios? O dicho de otra forma, ¿el rechazo a la anexión implicaba también un rechazo al control?
En opinión de Gallagher y Robinson, esto no era así y por tanto se dedicaron a investigar otra serie de factores que a su juicio daban a entender que un territorio o un estado formaba parte de un imperio, aunque fuese de manera informal. Ellos se centraron con particular énfasis en las inversiones de capital, hablando, eh, por ejemplo, de la relación que se mantuvo entre las colonias de Norteamérica, las 13 colonias, y el Reino Unido después de la independencia de los Estados Unidos. Un ejemplo que, de hecho, numerosos intelectuales o publicistas de la primera mitad del siglo XIX ya utilizaron como un ejemplo de una relación beneficiosa entre una excolonia y una exmetrópoli. Gallagher y Robinson afirmaban que la primera mitad del siglo XIX, a pesar de no haber contemplado la adquisición o la anexión de grandes extensiones de territorio, en el caso británico, en realidad había sentado las bases para una futura expansión o más bien había supuesto una expansión efectiva en términos económicos. A su juicio, la expansión posterior, la de la segunda mitad del siglo XIX y la del primer cuarto del siglo XX, era consecuencia no de un verdadero deseo de expansión, sino de una necesidad. Es decir, ante la competencia de nuevos rivales imperiales se había tomado posesión efectiva de numerosos territorios para evitar simplemente que cayesen en manos de rivales. Y que lo verdaderamente importante había sido la capacidad de explotar económicamente otros territorios. Este artículo fue de hecho muy polémico porque implicaba el libre comercio o relacionaba directamente el libre comercio con el imperialismo, hecho que no gustó a historiadores económicos pues, más liberales, que de hecho en ese momento eran muy importantes o tenían una gran influencia académica en el Reino Unido. Huelga decir que en los años 50 del siglo XX se asistía al comienzo de los procesos de descolonización y junto a los procesos de descolonización nuevos conflictos y nuevas injerencias por vías no convencionales. Estamos entrando en la época del neocolonialismo, hecho que no pasaba desapercibido para Gallagher y Robinson. De hecho, aunque imperialismo informal no les resulte conocido, seguro que neocolonialismo u otra serie de nociones que vamos a comentar ahora sí que lo son. Como digo, el artículo fue polémico y fue sujeto de diferentes críticas y desarrollos a lo largo de 7 décadas hasta la actualidad, con diferentes protagonistas. El artículo, que fue publicado en The Economic History Review, tuvo una serie de respuestas en esa misma publicación y poco a poco fue abandonando el ámbito británico, después el ámbito anglosajón y fue expandiéndose por el mundo, planteando nuevas cuestiones, planteando nuevos problemas, nuevas críticas, nuevos modelos incluso, o también negando la existencia de un imperio informal como un modelo, sino más bien como una serie de marcadores que comentaremos. Una de las preguntas más importantes que surgió en torno a la crítica a esta noción del imperialismo informal fue la de si esta noción era válida para otros imperios, si por ejemplo lo era para los Estados Unidos, si lo era para Francia, si lo era para Alemania, que había llegado, digamos, tarde a la carrera imperial, si lo era para Portugal, España o Países Bajos en otros momentos, ¿no? En otros periodos. La otra gran cuestión. Si bien se habla de imperialismo informal en la primera mitad del siglo XIX, vale también para la segunda, vale para el siglo XX, vale para el comienzo de la expansión europea en los siglos XV, XVI o XVII. Toda una serie de artículos se pretendieron responder a estas cuestiones con mayor o menor fortuna. También, como he comentado, esa crítica, ¿no? Esa crítica defensa del libre comercio no como una herramienta del imperialismo, sino como precisamente algo emancipador, algo que se lleva a cabo por la libre voluntad de dos partes y no como una imposición.
En la década de los 60 tomó una gran fuerza la llamada teoría de la dependencia, que de alguna forma bebió de los estudios sobre el imperialismo informal. Eh, Procediendo de América Latina, entiendo que ubican la teoría de la dependencia, una teoría que surge en oposición a la teoría del desarrollo de la CEPAL y que sostiene que en realidad el crecimiento económico de las potencias occidentales o de Occidente no tiene por qué llevar aparejado eh, el crecimiento del sur global o de los territorios dependientes, sino más bien que el crecimiento de los países europeos o de América del Norte, de los países desarrollados, implica sí o sí el subdesarrollo de esos países del llamado sur global. Si bien la teoría de la dependencia y los estudios en torno al imperialismo informal tuvieron mucho que ver, son distintas, evidentemente, y también existieron autores que se dedicaron a marcar esas diferencias y también a alejarse del marxismo que impregnaba la teoría de la dependencia. No obstante, en las décadas del 70 y del 80, junto al desarrollo de la posmodernidad o de los estudios en torno a la posmodernidad y al surgimiento de nuevas preocupaciones, tales como los estudios de género, los estudios ecológicos, etcétera, esta noción del imperio informal fue enriqueciéndose y fueron apareciendo nuevas características o marcadores que los estudiosos del imperio informal consideraban como propios del imperialismo informal. Otros aspectos a los que otorgaban interés, ¿no? Por ejemplo, la externalización de costes ecológicos o la posibilidad de representar al subalterno. Cuestión que procede de la teoría postcolonial, que se aplicaba sobre todo al ámbito literario y que también caló de una manera profunda en los estudios en torno al imperialismo informal. Al final nos ubicamos en el estudio de un abanico muy grande de una serie de cuestiones que implican la cesión de soberanía o la capacidad de injerencia de un Estado fuerte sobre un Estado débil, abandonando esa idea de que el imperio informal es un modelo cerrado y adoptando, por el contrario, la idea de que es un verdadero abanico, un verdadero gradiente de formas de limitar la soberanía. Por tanto, para aclararnos finalmente, ¿qué entendemos como imperialismo informal? Bueno, pues a pesar de que ahora se consideren diferentes factores muy diversos que van desde el ámbito cultural hasta el ámbito económico, podemos rechazar la idea de que el imperialismo informal es simplemente una proyección o una presencia de una potencia de primer orden, como los Estados Unidos, sobre estados menos desarrollados o incluso estados fallidos. Por eso he ubicado estas imágenes. Una cuestión sería el éxito del género western o de las películas de John Wayne y otra muy diferente, el establecimiento de bases militares en terceros países. Las imágenes de la izquierda responderían más bien a lo que entendemos por soft power, noción de la que vamos a hablar dentro de poco, y en cambio podríamos definir a grandes rasgos el imperialismo informal con ese pequeño parrafito que he ubicado a la derecha. El imperio informal es imperio en tanto que supone un ejercicio efectivo de control de un Estado, o mejor dicho, de su clase dirigente, sobre otro Estado o entidad protestatal, a menudo contando con una alianza de la clase dirigente de ese otro Estado, y es informal en tanto que no discurre por los cauces habituales de la invasión, conquista y establecimiento de una administración colonial. No estaríamos hablando de una anexión, de pintar de nuevo un territorio en rojo o en azul o el color que corresponda. Estamos hablando de una forma de control, si se quiere, más civilina, más indirecta, más sutil, menos visible. Ubico la primera de las preguntas que les realizo aquí, la guardaremos para el final de la clase, y es si se les ocurre algún ejemplo actual que case con esta definición. Es, digamos, una pregunta abierta que da a discusión. Ahora pasamos al segundo bloque, que es el de la diáspora. Mira, Miquel, resulta que, Miquel,
Mira, Sí. ya te ha contestado antes diciendo, por ejemplo, que Puerto Rico es un ejemplo de imperio informal. Pregunta. Buena Mm, pregunta. Porque hay un dominio político evidente, pero ujú. también hay una alianza entre las clases dirigentes de Puerto Rico. Es decir, no sé, es curioso, ¿no? Los límites son un poquitín indefinidos a veces. Una buena Sí, nota. ¿podemos entrar en materia ahora o lo dejamos para el final? Porque es Pues una podemos igual pregunta, hacer una pregunta, podemos hacer una pregunta igual, ya que se han lanzado. bien, pues bueno, aquí supongo que me corresponde a mí dar la primera respuesta y después si alguien se quiere unir, adelante, ¿no? Sí, o mira, es decir, dices ejemplos. Mira, una cosa que estamos viendo ahora, por ejemplo, es un poco escondido con el tema de la guerra esta que hay entre Rusia y demás, es, por ejemplo, toda la gran presencia que hay en China, que tiene una presencia comercial fuerte en África y Latinoamérica, por ejemplo, y que los tradicionales dominadores de la economía de estos dos continentes, pues es el norte, Estados Unidos, Europa, pues están mostrando una preocupación muy grande y no hay conquista política, pero sí que hay, pues eso, una presencia muy, muy fuerte, ¿no? Es una cosa un poco Ujú, curiosa, ¿no? ujú. Sí, además el caso de Rusia y China va unido a cierto discurso antiimperialista que también guarda relación con la etapa del neocolonialismo, ¿no? La etapa de los procesos de independencia de las colonias y esa guerra fría, esa pugna entre Estados Unidos y el bloque capitalista y la Unión Soviética y el bloque socialista por disputarse la influencia entre las colonias que iban adquiriendo la independencia o a las que ayudaban a conseguir la independencia. Más allá de que el modelo económico y social que se estableciese casase más o menos con las llamadas democracias liberales o con las llamadas democracias populares, ¿no? Y otro ejemplo Respondiendo, que están poniendo, que han puesto Marcelo Cuña y Mariana Satrústegui, hablan de que podía ser la relación de Francia con los países de África a través de la utilización del franco centroafricano, efectivamente, uh-huh, que está puesto que se puso en tapete y que además la presencia de Francia en Níger, esta última cosa que ha habido la semana pasada, esos golpes de Estado que ha habido en Níger, que realmente hay elementos de reacción justamente contra el dominio de uh-huh, Francia, ¿no? Y uh-huh, realmente son países oficialmente descolonizados, como decías, en el mapa uh-huh, no están en rojo ni en azul, tienen cada uno uh-huh. su propio color y sin embargo, efectivamente, en la parte económica, por ejemplo, bueno, el franco centroafricano es interesante porque estuvo plegado al franco francés, mientras el franco francés, pero cuando en el año 99 se crea el euro, el franco centroafricano está unido al euro, quiere decir, es un dominio en estos momentos, vamos a decir, paneuropeo, ¿no? Un dominio informal paneuropeo, Uh-huh. una cosa muy interesante también, ¿no? Sí, pero es además Francia quien decide la tasa de cambio respecto al franco centroafricano, con independencia de lo que el Banco Central Europeo decida hacer. Uh -huh. De tal manera que Francia se reserva todavía ese poder en la región. A grandes rasgos, y bueno, esto es algo por supuesto debatible, pero hay tres escenarios en los que esta noción de imperio informal, tres grandes escenarios, por supuesto, con variaciones internas, tres grandes escenarios en los que podemos hablar de este tipo de relación. Son la típica de América Latina y Estados Unidos, que no les resultará ajena, la del centro de África, la zona del el Sahel y el centro de África con Francia, que es la que ahora mismo más está sujeta a tensiones y a disputas. Y la más nueva, por así decirlo, que es la del Pacífico y la expansión comercial y cada vez más política china, ¿no? Que es, como digo, la más reciente y la que está dando más que hablar. También se dice que es la que más preocupa a Estados Unidos, etcétera. Respondiendo Primero, a... pregunta, ¿y qué pasa con la Commonwealth? Bueno, yo creo que es un intento creo que está de capa caída, pero bueno, la Commonwealth también fue un intento de mantener una cierta presencia, ¿no? Dice también Abril Soria, lo que sucede es que una gran parte del imperialismo informal tiene relación con el discurso de globalización, como por ejemplo le plantea Samir Amin bajo la idea de apartheid a escala global, una expresión muy interesante, ¿no? O dice Iñaki Saiz de Murieta, sin olvidar la enorme inversión que están acometiendo determinados países de la península arábiga en empresas europeas para ejercer un control directo sobre sus máximos órganos de control. ¿Y eso qué es formal o es informal? Pues es que la frontera a veces es un poco difícil, ¿no? Sí, sí. Igual teóricamente parece muy sencilla, pero en la realidad nos lo vemos con cosas un poco complicadas, ¿no? Bueno, me alegro de que esta cuestión vaya suscitando interés y preguntas. Respecto al comentario o
la aportación de Samir Amin, los estudios sobre el imperialismo informal beben mucho de la teoría postcolonial. Y entre ellas el trabajo de Samir Amin para el mundo árabe y sobre todo la representación del otro, ¿no? La cuestión de la otredad. Es algo que se tiene muy en cuenta. Como digo, al final aporto una serie de referencias bibliográficas que creo que podrían resultar interesantes. Y luego está la segunda cuestión, que creo que ha mencionado Iñaki, sobre los países del Golfo Pérsico, que adquieren, pues, por ejemplo, desde equipos de fútbol a empresas de telecomunicación, ¿no? en Europa. Desde luego, si estamos hablando de un fenómeno imperial, albergo mis dudas, no sería formal, porque no estaríamos hablando de una anexión. Estamos hablando de un mayor protagonismo en el ámbito empresarial, algo que también ha sido abordado en la historiografía en torno al imperio informal y que guarda relación con esta noción de corporate empires, ¿no? Las empresas como mediadoras de la agenda exterior de determinado país. No sé hasta qué punto los países del Golfo habrán podido influir de manera efectiva en la política interior de los países europeos o de la Unión Europea. Se han dado casos de tramas corruptas que van más allá del lobby, en la cual eurodiputados eran pagados, pues, por ejemplo, por Qatar o por Marruecos, para favorecer sus intereses. Pero el hecho de que hayan salido a la luz demuestra que, bueno, todavía no, por lo menos todavía, no se realizan de manera efectiva, ¿no? Es un escenario interesante que convendría abordar, no solamente por los sectores en los que se invierte, sino también porque supone dar un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Cómo las potencias imperiales no son ajenas a la grandísima capacidad financiera de los países del Golfo, ¿no? Ese cambio resulta muy interesante. Si no hay ninguna cuestión más, bueno, y tal vez la haya, pero ha habido una cuestión que ha quedado en el tintero, que es la de la relación con Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Hay alguna otra pregunta que se pueda responder ahora a este respecto? No, pues las dejamos ahí si quieres, si sigues con el tema y se puede tomar al final. Sí, porque han aparecido cuestiones como que brevemente comentar la de Puerto Rico. Como tal, el encaje jurídico que Puerto Rico tiene en Estados Unidos es la de Estado libre asociado. En mi opinión, es un sujeto completamente dependiente y no creo que pueda formar parte de un imperio informal, más bien es un dominio formal. ¿Por qué? Bueno, el presidente de Estados Unidos tiene agencia sobre Puerto Rico, pero los puertorriqueños no pueden elegir al presidente de Estados Unidos. En el Senado tienen un representante, pero poco más. Tienen el dólar, tienen la capacidad de emigrar a Estados Unidos de una manera mucho más restrictiva que otros países latinoamericanos. Eso también está relacionado con la cuestión de la diáspora y el tránsito de población, cuestión que veremos. Pero a grandes rasgos, por su encaje jurídico, su funcionamiento político e incluso económico, me atrevería a decir que sí, que Puerto Rico forma parte de un imperio estadounidense, junto con otros territorios menos conocidos, tal vez las Islas Vírgenes Británicas, la Samoa Americana, etcétera. Avanzando en esta cuestión, paso a hablar de los usos y abusos de la diáspora. En primer lugar, tratando el tema del surgimiento de una conciencia nacional, pasaré de puntillas sobre el caso vasco porque es el tema que el profesor Álvarez Gila más ha trabajado, y traigo a colación unos que son más conocidos, ¿no? Tal vez el más conocido sea el caso irlandés en Estados Unidos, con la creación de grupos dedicados a la consecución de la independencia irlandesa, como es el caso de la Fenian Brotherhood, que se creó en paralelo a otros grupos independentistas y nacionalistas en la propia Irlanda, y que tuvo como su exponente tal vez más conocido las llamadas invasiones fenianas, ¿no? Que fue la incursión de grupos de irlandeses armados, veteranos de la guerra civil estadounidense, de la guerra de secesión, que pretendían llevar la guerra contra el Reino Unido a Canadá para forzar
la independencia irlandesa, hecho que no pasó desapercibido en el propio Estados Unidos, que trataron de impedir esa serie de incursiones y que de hecho movieron a la opinión pública o a la opinión publicada en contra de la diáspora irlandesa, pues presentándolos, como veremos, como seres violentos, incluso seres que pretendían alterar el propio equilibrio de poder dentro de Estados Unidos, como una especie de vanguardia invasora que venía a alterar por completo los Estados Unidos, sus costumbres, sus tradiciones, a instalar una especie de Estados Unidos católico a las órdenes del Papa, ¿no? Y por eso traigo aquí a colación dos imágenes. La primera es una viñeta de la segunda mitad del siglo XIX, en la que se presenta la inmigración pues como esa vanguardia católica que venía a cambiar para siempre los Estados Unidos, blancos, protestantes, anglosajones. Y la segunda es una imagen procedente de una película de Michael Scorsese, Gangs of New York. Imagino que la conocerán. Y en primer plano vemos a Daniel Day-Lewis interpretando a uno de los jefes de una banda de nativos, o así mismos llamados nativos, esos anglosajones protestantes, en este caso de Nueva York, que se veían a sí mismos como los verdaderos estadounidenses y que pretendían poner freno a la llegada de inmigrantes católicos irlandeses en la década de los 40. En esta película hay un diálogo de Daniel Day-Lewis, el carnicero, en el que se enfrenta a la banda rival, los conejos muertos, y proclama, ¿no?, públicamente: es este el ejército del Papa, en alusión a ese temor a la llegada masiva de católicos que podrían poner bajo la influencia del papado a los Estados Unidos. Lo menciono simplemente porque, además de condicionar el fenómeno de la inmigración irlandesa en este periodo, también guarda relación con fenómenos actuales que suponen una reacción xenófoba o racista a flujos migratorios actuales. No sé si son ajenos o han oído hablar de la llamada teoría del gran reemplazo. Esta teoría que postula que la raza blanca irá disminuyendo en los países europeos en favor de flujos migratorios, pues, de países árabes musulmanes o de países subsaharianos, que irán cambiando el equilibrio demográfico en su favor, dando como resultado la desaparición de la raza blanca, que es, por así decirlo, menos dócil ante las élites mundiales globalistas que estos nuevos recién llegados. Es, por supuesto, una teoría de la conspiración de extrema derecha, que pasa por alto los grandes reemplazos que en realidad han ocurrido en la historia, como puede ser la llegada y colonización de los británicos o de los anglosajones a Australia, o bueno, otra serie de escenarios, ¿no? Como digo, no sé si son ajenos, pero el estudio de la historia en el siglo XIX puede estar estrechamente ligado a la historia del siglo XXI, simplemente para que lo tengamos en cuenta. Hay otros casos algo menos conocidos, como puede ser el del surgimiento de una conciencia nacional canaria. El flujo migratorio de las Islas Canarias a América fue particularmente intenso en el siglo XIX, pues por las condiciones económicas del archipiélago, y tuvo como destino principal dos lugares: Cuba y Venezuela. Venezuela, que actualmente es conocida coloquialmente en las islas o en el archipiélago canario como la octava isla o la novena isla, ¿no? Dependiendo de si se considera la isla graciosa o una isla más. El caso es que los emigrantes canarios desarrollaron, tanto en Cuba como en Venezuela, una intensa actividad, primero regionalista, después abiertamente nacionalista e independentista, que se plasmó, pues, en una serie de publicaciones, como puede ser el Guanche, que muestro aquí. Los guanches eran los habitantes nativos de la isla de Tenerife. Por extensión, en ocasiones se habla de los guanches como los nativos de las Islas Canarias, aunque hubiese pueblos que en otras islas recibiesen otra denominación, ¿no?
Y bueno, es curioso constatar que los principales líderes del movimiento nacionalista e independentista canario, como fueron Secundino Delgado, Nicolás Estebanez y José Cabrera Díaz, pasaron todos por Cuba o Venezuela. Secundino Delgado fue de hecho el fundador del Guanche y a su regreso a las Canarias fundaron pues diferentes partidos u organizaciones sindicales en favor de la independencia canaria, si bien luego algunos de ellos tuvieron otro viraje ideológico, ¿no? Otro caso es el de Cataluña, fue particularmente intenso en Cuba, a través de la red de Casals, que eran las asociaciones, las sedes sociales que los catalanes iban creando en Cuba. El más particular o el más icónico de todos es el Casal de Matanzas, que guarda una estrecha o una intensa producción literaria. Es también el lugar en el que los simpatizantes de la independencia cubana y de la independencia catalana socializaron. La influencia del proceso independentista cubano también quedó patente en el nacionalismo catalán, dando lugar a la estelada, que tomaba la estrella de la bandera cubana sobre la llamada señera, que es la bandera catalana procedente del Reino de Aragón. En fin, el último ejemplo que traigo a colación, aunque mencionaré simplemente, muy de pasada, es el de Euskal Herria, ¿no? Y el surgimiento de una conciencia nacional o el refuerzo del independentismo en la diáspora, ¿no? Fundamentalmente a través del asociacionismo. El primer centro vasco declaradamente nacionalista e independentista es el Saspirac Bat de Rosario, que fue creado en 1912, si mal no recuerdo. Y bueno, la imagen que traigo aquí está extraída de un artículo de Óscar Álvarez Gila, en la que se muestra una recreación de la que pudo ser la primera bandera vasca ondeada en América, ¿no? Simplemente, prácticamente a modo de curiosidad. Ahora pasaré a comentar otros usos y abusos de la diáspora, algo más curiosos, algo más bizarros, pero que guardan relación con los ejemplos que vamos a ver luego para las décadas centrales del siglo XIX en el caso de la diáspora vasca. Bueno, aquí traigo dos imágenes. En la primera podemos ver al famoso actor Gerard Depardieu abrazando al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Gerard Depardieu es conocido, además de por haber protagonizado algunas de las películas más laureadas del cine francés de las últimas décadas, por haber adquirido la nacionalidad rusa con la intención de ahorrarse impuestos. Y es que el oportunismo fiscal es un motivo más para emigrar, sobre todo en el caso de los poderosos, y guarda una estrecha relación con una agenda de influencia, como veremos. Si bien puede causar un impacto mixto en el lugar de origen del emigrante, ¿no? Puede ser visto como un prohombre, un magnate o digamos, alguien a la vanguardia de los negocios, o como un traidor. Y este fue el caso de Bernard Arnault, que es a día de hoy el hombre más rico de Europa y que en el apogeo de la crisis económica del 2008, creo que por el año 2012, planteó la posibilidad de emigrar a Bélgica para pagar menos impuestos. La portada de Le Monde fue la siguiente, traducido podría entenderse como márchate, rico gilipollas, mostrando ese odio hacia la posibilidad de que Bernard Arnault migrase. Finalmente no lo hizo, pero es curioso señalar la reacción, ¿no? El segundo caso que traigo aquí es el de un fenómeno mucho más reciente, yo creo que es muy interesante, y es el de los youtubers, streamers, twitchers, gente dedicada al mundo digital en España, que emigra a Andorra buscando una menor presión fiscal, ¿no? Tal vez entre todos ellos el más conocido es el popular youtuber, el Rubius, muy conocido en América Latina, según me han comentado y tengo entendido, y que bueno, ubicó su residencia fiscal en Andorra. La noticia que he comentado antes, que era de rabiosa actualidad, o una de ellas, que traigo a colación, es la siguiente, ¿no?
Este titular es de hoy. Andorra prohíbe comprar casas a extranjeros para frenar la especulación. Es una epidemia inmobiliaria. Perdona, que en la pantalla no estás compartiendo, la de compartir igual sea... Vaya, voy a darle a dejar de compartir y a compartir de nuevo, a ver si... Vale, ahora se me debe ver a mí, ¿no? Le vuelvo a dar a compartir. Toda la pantalla. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí, sí. Vale, pero tal vez si pongo las imágenes ya se deja de ver. No, creo que se ve bien, creo que se ve bien. Vale. Bueno, la cuestión nos habla de este pequeño grupúsculo en realidad de migrantes españoles que van buscando una fiscalidad menor y cómo causan un impacto en la sociedad de origen, ciertamente demostrando cierta influencia, ¿no? La semana pasada también se hizo público que Andorra requeriría un nivel mínimo de catalán a todos aquellos que deseasen tener la residencia en Andorra, con la excepción de los llamados nómadas digitales, categoría en la cual entrarían estos youtubers. Es decir, tienen un trato de favor. Y esta nueva medida, la de la prohibición de comprar casas a extranjeros, pues también nos habla del impacto que la llegada de estos youtubers tiene en Andorra. Un ejemplo actual y novedoso de este oportunismo fiscal y el impacto que puede tener. Como digo, es algo que veremos en el caso del siglo XIX en Ecuador, si mal no recuerdo. Bien, ahora ha llegado el momento de hablar de una noción de la que he hablado antes, que es la del soft power. Voy a hablar de ella para distinguirla del llamado hard power. El soft power es en realidad la proyección cultural, la imagen que es capaz de trasladar de sí un estado en el resto del mundo. Por ejemplo, cada vez en más lugares se celebra el Año Nuevo Chino. Esta imagen, por ejemplo, es de Usera, un barrio de Madrid conocido por la gran cantidad de población china o sinodescendiente. Y la segunda es de la celebración del Día de San Patricio en Nueva York. San Patricio que ahora se celebra en medio mundo, haya habido o no irlandeses. Siempre que se habla de soft power, los dos ejemplos principales que se suelen utilizar para compararlo con el hard power son los de Irlanda y Japón, países que tienen una intensa proyección cultural en el resto del mundo. En el caso de Japón, pues gracias al anime, al manga, etcétera, pero cuyo poder militar, digamos, está mucho más atrás de esa capacidad de proyección, ¿no? En el otro lado de la balanza encontramos el hard power, en el cual la diáspora juega un papel muy importante, porque puede ser utilizada, como veremos también, como una especie de casus belli o como una medida de presión, a través de la llamada defensa de minorías étnicas o minorías lingüísticas, o de la defensa de inversiones de capital que pueden correr peligro ante X inestabilidad política, o incluso la defensa de comerciantes ubicados en lugares en los que, bueno, pues se producen combates, etcétera, ¿no? Los dos ejemplos tal vez más conocidos fuesen el de Rusia, con la defensa de esas minorías étnicas y lingüísticas en toda Europa del Este, pues desde Transnistria hasta el este de Ucrania o los países bálticos, hecho que no pasa desapercibido ante la OTAN, que ubica allí a sus fuerzas. Y después el de Estados Unidos, ¿no? Que fue uno de los países que con más éxito aplicó la diplomacia de las cañoneras, con la intención de defender, pues eso, inversiones, sus empresas o comerciantes allí ubicados. Esto, bueno, he colocado una imagen del siglo XIX en la que se ve a Roosevelt aplicando el llamado Big Stick, pero en realidad llega hasta los finales del siglo XX, XXI, hasta la actualidad, ¿no? Realmente tratando de asegurarse sí o sí un flujo de petróleo constante y barato mediante la invasión de la defensa de Kuwait y la invasión de Irak, ¿no? Otro uso o abuso de la diáspora pues es el lobby, la presión en favor de un grupo en concreto. Y aquí entramos ya en materia porque voy a poner el ejemplo de los vascos.
voy a utilizar el libro de Dora Schwarstein, Entre Franco y Perón, en la cual se habla de los exiliados españoles de la Guerra Civil, y hay un capítulo en especial dedicado a los vascos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de una serie de vascos residentes en Argentina o de descendientes de vascos residentes en Argentina y miembros del gobierno vasco, consiguieron una especie de trato de favor para emigrar, para que los vascos pudiesen emigrar a Argentina huyendo de la guerra civil. Incluso llegaron una pequeña comitiva en representación de los vascos, llegó a reunirse con el presidente Roberto Marcelino Ortiz, logrando, por así decirlo, este trato de favor. Lo he explicado de manera muy sintética. Si a alguien le interesa este tema, le remito a la obra de Dora Schwarstein, que es mucho más extensa y muy, muy interesante, con un gran lujo de detalle. Ahora, entrando en el cuarto bloque. Bueno, ¿hay alguna cuestión hasta ahora que podamos tratar? Bueno, si no lo hay, pasamos a este bloque. Supongo que cuando hablamos de vascos e imperialismo, lo más lógico sería que recordásemos a las grandes figuras o algunas de las grandes figuras del proceso de conquista de América de los siglos XV y XVI, que eran vascos, tanto en Filipinas como en América. Pues sin ir más lejos, bueno, Juan de Garay, que tiene una estatua muy polémica en, en Buenos Aires que reubicaron. En Filipinas, pues Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta, y bueno, la figura del llamado Loco Aguirre, ¿no? No obstante, no vamos a hablar tanto de conquistadores u hombres de armas, vamos a hablar más bien de emigrantes. Y el primero de los ejemplos del que voy a hablar es precisamente del de un barco de emigrantes, el barco bergantín Irurak Bat, que en 1843, en mayo de 1843, salió del puerto de Bilbao con aproximadamente 100 inmigrantes vascos, creo que el número concreto eran 97, capitaneados por Andrés Cortina. El objetivo final de este bergantín era, por una parte, hacer escala en Montevideo, después en Buenos Aires y después, con un propósito comercial, llegar a los puertos del Pacífico sudamericano para regresar, en lugar de vacío, después de haber llevado inmigrantes, regresar con cacao a la península ibérica. El caso es que cuando el Irurak Bat llegó al puerto de Montevideo, se encontró con una coyuntura nada favorable, que fue la del comienzo del gran asedio de Montevideo. Ahí la fecha 43-51 debería estar en el punto de abajo, en la del gran asedio de Montevideo. La situación política era en ese momento algo caótica y se producían una serie de reclutamientos forzosos. Como digo, los pasajeros del Irurak Bat, ya fuese su destino Montevideo, fuese su destino Buenos Aires, se vieran sujetos a la presión de las autoridades del puerto de Montevideo para bajar del barco y ser reclutados a la fuerza para participar en la defensa de la ciudad. Ahora os voy a presentar dos pequeños textos que proceden del consulado, de la legación española en Quito, que recogieron el testimonio del capitán Andrés Cortina. En uno se explica, por así decirlo, el hecho, y en el de la derecha, por así decirlo, la conclusión o el uso que se pretendía dar del hecho en la metrópoli, en la península, en concreto a la Secretaría de Estado. Entonces, les voy a dejar unos 5 minutos, si les parece bien, para leer los textos y para que puedan después comentarlos, explicar qué es lo que ven aquí, cuál es el uso que ustedes ven aquí.
Miquel, ¿me escuchás? Sí. Están viendo en el chat a ver si podés ocultar la barra que dice compartir porque tapa parte del ¿Ahí? texto. ¿Qué tal? A ver. Ahí está perfecto. Vale, disculpad. No, sin problema. Bueno, pues vamos alcanzando el tiempo y simplemente antes de que vosotros paséis a comentar qué es lo que estáis viendo, aclarar, si no lo había hecho ya, que ambos textos son párrafos de una misma comunicación, es decir, de una misma carta remitida a la Secretaría de Estado. Evidentemente, el contenido y el objetivo de ambos párrafos es diferente, ¿no? Y lo que me gustaría es que hablasen precisamente de qué ven en uno y qué ven en otro. Y cómo guarda relación con los usos y abusos de la diáspora que hemos visto previamente. ¿Sí? Así que, bueno, en unos segundos, cuando quieran. Bien, bueno, ¿qué les parece? ¿Nos animan? Hay un comentario en el chat de Iñaki Sainz que pone leva forzosa hasta ahora. Sí, es una leva forzosa, pero lo que a mí me interesa es la relación entre el primer y el segundo texto, porque en el primero hay una situación, digamos, dramática de gente obligada a tomar las armas cuando lo que quería era emigrar, y en el segundo hay una petición un tanto peculiar, ¿no? Hay otro mensaje de Yesavit que pone, había una intimidación que desde mi vista se ejercía tanto indirecta como directamente, todo como para ejercer presión, a la vez hubo resistencia a ello y una confrontación de imagen o un poco más indirecta, pero igual respondería en caso de ser necesario. Se nota que ellos estaban dispuestos a defenderse. Bueno, la cuestión que quería abordar aquí es el uso de un hecho desafortunado o desgraciado que finalmente terminó de manera feliz, porque los inmigrantes acabaron siendo llevados a Buenos Aires, es decir, escaparon de esa situación de guerra y afortunadamente ninguno fue obligado a participar en la defensa de Montevideo, con el hecho de que después se solicita presencia armada en el Pacífico. Y esta presencia armada se solicita con la intención de, según se dice, adquirir, bueno, cierta respetabilidad, ¿no? Dicen respetabilidad a los mercantes españoles. En un primer momento tenemos a inmigrantes, después se habla de mercantes españoles, se habla del uso de la fuerza. En fin, lo que tenemos es un uso de la diáspora para solicitar una presencia militar, incluso una intimidación. Esa era la cuestión que quería tratar. Ahora vamos con otra cuestión, que es la de la consideración de quién podía ser, sí, considerado súbdito
o natural español, ¿no? Este texto es mucho más breve, les dejo un par de minutos para leerlo y después lo comentamos. Bueno, les contextualizo brevemente. Esta es una comunicación del encargado de negocios de España en Ecuador, de nuevo a la Secretaría de Estado. ¿Y de qué se está hablando en este pequeño texto? Si hace falta, minimizo, dejo de compartir, así les veo y así la compañera no tiene que ir leyendo las preguntas. Ahora supongo que me ven a mí, podemos comentar qué es lo que han leído en ese pequeño texto, porque se hablaba de la cantidad de españoles que había en el país, después se hablaba de las cualidades o las calidades de algunos, se mencionaba al señor Luzárraga. ¿De qué se hablaba cuando se hablaba de estos inmigrantes, de esta colonia española, dentro de la cual destacaba el señor Luzárraga? Bueno, veo en el chat, un momento, voy leyendo los comentarios. Vale, como ya no aportan económicamente ni tienen vínculo asiduo con España, esta ya no los considera de allí, sino ecuatorianos. Tiene que ver con la clasificación, ¿no?, de los inmigrantes, en función de lo que pueden proveer. De entender que mayor edad de los emigrados, menos son los deseos de retornar a su tierra, no están las condiciones económicas para el retorno. Más que con la edad, tiene que ver con las condiciones económicas, pero no solo con retornar. A ellos en realidad les da igual que retornen o no. Lo que les importa son los recursos que pueden aportar y en concreto a su agenda política, ¿no? Se le veía a los migrantes como capital humano, como una especie de recurso, sí, como pone aquí María Fernanda. Yesavit Torres comenta, aquí se ve una clara diferencia de clases. Además, habla sobre como si ya no eran útiles, ni tenían el nivel económico para volver, ya no eran españoles solo porque después de los 40 estaban muy mayores para volver, que para ellos eran más del otro país que españoles. Aquí se habla de utilidad económicamente hablando, de Julieta Rosso. Bien, veo que la idea ha sido captada perfectamente, ¿no? Más que con el apego o el arraigo o la edad, tiene que ver con los inmigrantes como recurso.
como recurso al servicio de una agenda política. De hecho, se llega a considerar que ese señor Luzárraga, a pesar de que mantiene una buena relación con la legación española en Quito, etcétera, y a pesar de ser un comerciante muy poderoso, resulta conveniente que no sea considerado súbdito español porque, siendo ecuatoriano, de alguna manera podría influir en Ecuador debido a su gran ascendiente económica. Bien, paso a compartir el siguiente texto. Este es algo más extenso, les dejo unos 5 minutos para leerlo y a ver qué diferencias se encuentra con el anterior. Bueno, hasta ahora un comentario de Julieta que pone otra vez una visión completamente utilitarista de las personas. Sí, sí, sí. En el primer caso se hablaba de quién podía resultar útil y por qué. Y en este caso se está hablando de quién resulta útil o quiénes resultan inútiles y por qué resultan inútiles. Bueno, voy leyendo que están escribiendo. Enrique pone, los de fuera buscaban una ventaja económica al blandir el hecho de ser hijos de españoles, pero seguir viviendo fuera del suelo español. Claro, aquí tenemos
algo que habíamos visto en ese bloque dedicado a los usos y abusos de la diáspora, ¿no? El oportunismo fiscal. Tenemos en realidad a ecuatorianos que pueden recurrir a la nacionalidad española para ahorrarse impuestos cuando realizan actividades comerciales, cuando introducen pues mercancías en España. ¿Algún comentario más? Sí, Ingrid pone, este texto refiere la diferencia y perjuicio que representaría el otorgar la nacionalidad española a hijos de españoles que no residen en España, ya que les generaría el beneficio de no cancelar los mismos montos económicos como nacional, a diferencia de seguir siendo extranjeros. Después Mariana dice, volvemos al interés económico que hay detrás. España quiere proteger a los comerciantes españoles siempre que vivan en España. Hoy podría pensarse una discusión similar con el acceso a la nacionalidad española para obtener un pasaporte europeo. Muy interesante. Andrés dice, se observa una desigualdad tributaria que beneficia a los españoles en detrimento de los americanos. Abril dice, de nuevo lo monetario pesando por encima de lo identitario, étnico, entre otros. Se demuestra una preocupación por la protección si se otorga la nacionalidad. Bueno, hay varios más. Bien, bien, pues son cuestiones interesantes y atinadas, ¿no? El hecho es que aquí nos encontramos dos intereses que parecen contrapuestos. Por un lado, se considera beneficioso contar con una comunidad española poderosa y bien ubicada en Ecuador, que pueda, de hecho, servir como apoyo o como ayuda a la legación, es decir, que sea útil a la política exterior española en Ecuador y en la región en general. Y por otro lado, existe el miedo o el inconveniente de que esos que pueden ser considerados españoles, en realidad, se están aprovechando para ahorrarse impuestos, tal cual. Entonces, considera acercarse, es aconsejable acercarse a ellos, concederles la nacionalidad, utilizarlos como apoyo, o en realidad es un pésimo negocio porque su rubro es el comercio y su principal punto de envío de sus mercancías es España y se van a ahorrar mucho dinero. Pues aquí tenemos la contradicción, ¿no? El quiero y no puedo de la agenda imperial de España, ¿no? Quiero una diáspora poderosa, pero es que no me beneficia o puede resultar peligroso. Eso era lo que quería que señalasen. Me ha llamado la... ¿Sí? Perdón, Matías tiene una consulta. Quizás Ajá. quiere hablar por el micrófono. Ajá. Matías, te escuchamos. Bueno, igual que la deje por escrito y la leemos más tarde. Vale, perfecto. Pues pasamos a la siguiente diapositiva, que es el caso de los jesuitas. Aquí muestro 3 películas en las cuales se muestra a los jesuitas casi que como una punta de lanza o una vanguardia colonizadora, mostrando una relación ambigua con la población nativa, tanto en Japón como en Canadá, como en lo que hoy sería Paraguay. Y es que el establecimiento de misiones o una red de misiones fue empleado, de hecho, particularmente en los siglos XVIII, como una manera de permear o de expandir el control de una potencia colonial, en este caso, sobre todo el de España, en lugares de frontera, en lugares en los que una colonización ordinaria resultaba mucho más complicada, ¿no? Y en el siglo XIX nos encontramos un caso bastante particular entre Ecuador y Nueva Granada con presencia de jesuitas vascos. De nuevo, les dejo pongamos 4 minutos, es un texto algo más breve, para
para comentar los aspectos más importantes de este texto. ¿Hay alguna cuestión? Todavía no. Bueno, queda un minutillo. Bueno, si no hay una cuestión, comento brevemente el texto y pasamos al siguiente. Ahí comenta Mariana Sotostegui que España no se hace cargo de la política que pueda tener la Compañía de Jesús en Ecuador, solo protegen a los jesuitas en su carácter de personas individuales como españoles. Ajá. Eso es lo que aparece escrito en el texto. Lo que debemos preguntarnos es hasta qué punto eso es verdad, o si en el texto se dice que eso es así o que debe hacerse ver así. Dice Jezabit Torres, aquí parece haber más una desvinculación dándole la responsabilidad al Estado ecuatoriano. Debe hacerse ver así, dice María Silvina Conte. Ajá. Sí es. En mi opinión es una cuestión de apariencia. Que se trate de hacer ver que la legación, es decir, la representación de España en el país y los jesuitas españoles, vascos en realidad, no tienen nada que ver. Es decir, que son dos entes separados y que uno no va a funcionar como extensión de otra. No obstante, existe un interés por permitir el establecimiento de los jesuitas en Ecuador. Y además se dice claramente que se los va a defender, aunque no como organización, sí como individuos. Es decir, interesa contar con esos jesuitas en Ecuador.
porque son un grupo de poder, porque pueden responder de alguna manera también a los intereses de la legación, es decir, a los de España. Y como una muestra de lo mucho que le importaba a la legación la presencia de religiosos en América, contamos con el reverso opuesto. Bueno, en esta diapositiva simplemente explico un poco el proceso, que ante la llegada de un gobierno liberal a Nueva Granada, esos jesuitas son expulsados, tratan de asentarse en Ecuador y entonces surge una polémica con el presidente Urbina, que también es liberal, los quiere expulsar, los logra expulsar, finalmente se reasientan. La otra cara de la moneda que comentaba, o cómo a la representación española le importaba mucho la presencia de religiosos españoles, es la siguiente. En este caso contamos con frailes carlistas, es decir, forman parte de la diáspora pero son opuestos al gobierno. Y aquí se dejó escrito: para complemento de la fiesta, también los frailes carlistas que vinieron de España escapando de las guerras civiles que ellos causaron, han tomado parte en la marcha administrativa de la nación. Está hablando de Bolivia en este caso. Por esto es que se les ve frecuentar los palacios y asistir a menudo a las funciones civiles. No pocas veces han salido fuera de la ciudad a recibir a los presidentes. Ellos predican hasta el fastidio contra las revoluciones y son los primeros que salen a sofocar cualquier movimiento siempre que se trata de derrocar un mal mandatario. Tienen franca entrada en todas las casas y no han dejado, con semejante conducta jesuítica, de monopolizar todas las misas y entierros de la ciudad con perjuicio del clero secular. No hace mucho que a Belzú, el presidente boliviano, le obsequiaron un espléndido banquete y le arrancaron el santuario de Copacabana para convertirlo en un nuevo convento. Con este último cuentan el día de hoy con 6 conventos en la República, poblados todos de numerosos moradores, es decir, los frailes carlistas como una amenaza. Me resulta curioso que se diga que tienen una conducta jesuítica, es decir, un gran celo, una gran capacidad para permear en la sociedad en la que están, ¿no? Para adquirir relevancia y para relacionarse con el poder. Lo que hacen los jesuitas en Ecuador lo consideran beneficioso y por eso se trata de hacer ver como algo inocuo, como algo que no está relacionado con ellos, si bien se aclara que los van a defender. Y en el caso de los carlistas son una verdadera amenaza que se encuentran cada vez influyendo más en Bolivia, siempre según la alegación, ¿no? Tenemos las dos caras de la moneda en lo que a la presencia de religiosos se refiere. ¿Alguna cuestión al respecto? Sí, Miquel, acá, bueno, Mariana Satostegui y Ana Suárez reafirmaron esto que vos decís en relación a la expulsión y que era una cuestión de apariencia respecto al texto anterior, y pregunta Inés Márquez Bravo, ¿cómo responden los jesuitas ante esta protección individual pero no corporativa? Bueno, los jesuitas tienen su agenda propia. Es decir, igual que sucedía en el siglo XVIII, su relación con España es ambivalente. Cuando les pueden ofrecer protección les interesa y por lo demás, pues realmente no. Lo que les interesa mucho más es ganar influencia en el país en el que se encuentran. Como esos carlistas de Bolivia, bueno, pues los jesuitas igual en Nueva Granada y en Ecuador. De hecho, cuando logran asentarse, no se muestran como una herramienta particularmente útil para la agenda exterior española, sino para sí mismos, controlando las principales instituciones educativas, por ejemplo. Esa sería la respuesta. ¿Alguna otra cuestión? Si no, pasamos a la siguiente, que es un caso paradigmático. Es el último, cronológicamente hablando, y de hecho tuvo una gran repercusión porque derivó incluso en una situación de guerra, aunque como veremos, esa carta, digamos, ya estaba echada. En la década del 50 del siglo XIX, la esclavitud quedó abolida en el Perú por obra del presidente Ramón Castilla
Y bueno, entonces se dieron una serie de inconvenientes para los terratenientes. Ya no podían disfrutar de esa mano de obra esclavizada y surgieron diferentes proyectos de colonización bajo un régimen de trabajo en apariencia distinto. Y es así como surgen los proyectos colonizadores en Perú, o las empresas colonizadoras. Una de estas empresas fue la creada por Manuel Salcedo, un rico terrateniente peruano, y Ramón Azcárate, un hombre de negocios guipuzcoano, quienes en 1859 llevaron a cabo una convocatoria de un proyecto de colonización en Guipúzcoa, de donde era Ramón Azcárate. En principio se ofrecían unas condiciones realmente provechosas, a través de las cuales los colonos percibirían durante los 2 primeros años de la empresa colonizadora un salario, se les otorgarían grandes lotes de tierra para cultivar el algodón, también se les proveería de las herramientas necesarias para llevar a cabo esa labor, se les pagaría los servicios de un médico, de un cura y de diferentes artesanos que también viajarían en la expedición, y de esta forma aproximadamente 300 colonos guipuzcoanos aceptaron formar parte de esa campaña colonizadora. Eso sí, sin el visto bueno de las autoridades españolas, que sospechaban y trataron de hacer ver que esas condiciones serían fraudulentas. De hecho, la expedición tuvo que salir del puerto de Burdeos, porque desde ningún lugar controlado por las autoridades españolas se les permitía la salida. Finalmente, en 1861, los colonos llegaron a Perú y comenzaron a establecerse en la hacienda de Talambo, la hacienda de Manuel Salcedo. Una vez llegaron allí, pudieron comprobar que las condiciones que se ofrecían en esa convocatoria de proyecto colonizador no eran ciertas, que los lotes de tierra entregados eran más pequeños, que debían costearse ellos mismos las herramientas que iban a utilizar, que también debían pagar ellos el sueldo del cura, del médico y de los artesanos, que además no percibirían ningún salario. Es decir, las condiciones materiales a las que se enfrentaron eran mucho más similares a las de los esclavos que habían ocupado previamente esa hacienda, que a las de los colonos que se supone debían ser por la convocatoria. El caso es que esta tensión dio lugar a fallecimientos, a la marcha de varios colonos que no aceptaban esas condiciones y a que Salcedo, el terrateniente, contratase a una especie de séquito armado que garantizase el control dentro de la hacienda. Esto paulatinamente llevó a un incremento de la tensión, finalmente a choques armados y a agresiones, incluso al fallecimiento por arma de fuego de 2 de los colonos. Ahora bien, nos encontramos con un fenómeno paralelo que, aprovechando este suceso, desembocaría en una guerra o en la captura de las Islas Chincha, o en la llamada Guerra Hispano-Sudamericana, o Guerra contra el Godo o Guerra del Pacífico, aunque por Guerra del Pacífico entendemos el conflicto entre Chile, Perú y Bolivia, ¿no? El caso es que años antes, desde España, se venía proyectando el envío de una flota de una parte de la Marina de Guerra a las costas americanas con la intención de hacer ver la fortaleza naval o la renovada fortaleza naval de España y la capacidad de defender los intereses comerciales de los españoles en aquellas costas. Es decir, estamos hablando de la diplomacia de las cañoneras, ¿no? De esa imagen de Theodore Roosevelt que he enseñado en diapositivas anteriores. El caso es que incluso antes de que se tuviera constancia de esta confrontación, de este estallido de violencia en Talambo, ya se había decidido desde España, por así decirlo, maquillar esta expedición como una expedición científica, es decir, dotarla de una serie de científicos y de objetivos naturalistas para así enviarla al Pacífico pues con otro pretexto, ¿no? En realidad sabemos, y era Vox Populi incluso en aquel momento,
que la intención era llevar a cabo esa demostración de fuerza, o puede que incluso forzar un tratado desigual con algún país del Pacífico sudamericano, como de hecho sucedió con Perú. Cuando la escuadra llegó a Perú, se encontró con esta situación de conflictividad y este reclamo de los colonos guipuzcoanos y decidió emplearlo a modo de medio para ejercer presión sobre el gobierno peruano. Esto desembocó en la captura de las Islas Chinchas, que eran las principales productoras de guano del Perú, el principal producto de exportación y principal fuente de recursos fiscales de la República en aquel momento, y la firma del Tratado Vivanco-Pareja, que otorgaba una posición predominante a España sobre Perú. Tratado que no se llegó a aplicar porque su firma trajo consigo el estallido de un conflicto civil en Perú y el bando ganador rechazó el tratado. Esto dio lugar, como digo, a la guerra hispano-sudamericana, a la que se unió Chile, por ejemplo, y que también tuvo como consecuencia el bombardeo de Valparaíso y el bombardeo del Callao, antes de un estancamiento de las hostilidades y una paz firmada décadas más tarde. Pero la cuestión es el empleo de la polémica, es el uso de un maltrato a esos colonos como casus belli. De nuevo, el empleo de la diáspora, el ejercicio de la fuerza, una agenda imperial, en este caso informal, porque no se pretendía tanto invadir Perú, sino forzar un tratado desigual. En esta ocasión no les traigo texto, creo que por la hora que es conviene pasar directamente a las preguntas. Y las preguntas que yo les lanzo para responder serían las siguientes. ¿Cuál sería la posición de España como imperio informal, teniendo en cuenta que era una potencia de segundo orden o en retroceso o periférica, como la queramos llamar? ¿Cuál sería el papel de la diáspora vasca en esta posición? Y después su turno para responder a estas preguntas y lanzar nuevas cuestiones. Muchas gracias. Leo una pregunta que, bueno, un comentario que hizo Abril Soria unos minutos antes de que termines con la cuestión anterior. Dice, Bolivia tuvo un acercamiento diferente en sus resistencias dentro de la evangelización. Tuvieron más un sincretismo. Si bien se toma el impuesto, se resignifica, como por ejemplo con el culto al diablo, siendo casos totalmente diferentes en lo popular. Esto lo mencioné más bien por lo que significa para los jesuitas españoles, mientras en Ecuador hay una preocupación por una posible tensión y se quiere hacer ver algo, Bolivia ya experimentaba un rechazo. Y respecto a estas últimas preguntas que hiciste, todavía no tenemos comentarios. Bueno, desconozco la cuestión religiosa en Bolivia. No era esa la intención del texto, o tampoco sé si eso que has comentado es el motivo por el cual hay frailes carlistas en Bolivia y no jesuitas, la verdad. Pero en este caso lo que me interesaba destacar era cómo los religiosos pueden ser utilizados en favor de una agenda exterior y esa diferencia, ¿no? Interesante en cualquier caso lo que comentas. Gracias. Bueno, si no hay preguntas o respuestas referentes a las preguntas que lanzo, podemos pasar directamente a las cuestiones que hayan podido surgir durante la charla o si no la hay, darla por finalizada realmente.
Acá tenemos... Sí. Dale, Marina, dale. Ok. Enrique dice... perdón, antes está Yesavit, que dice, creo que parte de la posición de España podemos verla en cuestiones de identidad. Ejemplo, como en la comunidad vasca usan pasaportes españoles, siendo así una medida de Estado que ellos regulan. Y Enrique dice, la posición de España siempre fue como imperio total, a mi modo de ver. En la medida que... En la medida que pudo robar las riquezas de América, lo hizo, y los vascos se valieron de esa posición y con sus organizaciones lograron muchos beneficios. Y Víctor pone, respecto a la primera pregunta, creo que España no quería perder su posición de potencia, aun cuando estaba en descenso, por lo que ve una oportunidad de influir en sus antiguos dominios a través de las personas. Y luego María, que coincide con Enrique, España fue un imperio formal, conquistó América. La primera cuestión, ¿cuál era? ¿El primer comentario? Sí. Yesavit decía que parte de la posición de España la podemos ver en cuestiones de identidad, como en la comunidad vasca usan pasaportes españoles, siendo una medida que ellos regulan. Y Enrique hablaba de la posición de España como imperio total, robando las riquezas de América. Sí, eso lo tengo apuntado. Uh-huh. Respecto al primer comentario sobre la posición de España y la cuestión de la identidad, yo creo que era lo que menos les importaba realmente. Creo que la política exterior era mucho más pragmática. Es decir, como hemos visto en el texto de los comerciantes de cacao, les importa más el dinero que la nacionalidad. Es decir, si el hecho de que haya una comunidad española puede resultar perjudicial económicamente, se da la voz de alarma y se trata de limitar. Lo de la cuestión de los vascos utilizando tal vez ese recurso de solicitar amparo ante la administración española o ante una armada, una flota de guerra, tiene que ver, yo creo que también con un sentido pragmático más allá que identitario, desde luego. Eso a mi modo de ver. Respecto a la segunda cuestión de España como imperio total, no sé hasta qué punto España puede considerarse un imperio total, sobre todo en esta cronología. Más bien era una potencia de segundo orden, incluso cuya política exterior estaba sometida en buena medida a la de Francia, por ejemplo. De ahí la participación española, por ejemplo, en la expedición a México, que dio como consecuencia el establecimiento de Maximiliano de Habsburgo en el trono, y también la expedición a Annam, al reino de Annam, al actual Vietnam, en ambas ocasiones de la mano de los franceses y de hecho sin obtener muchos beneficios. Sí estoy de acuerdo en que con el segundo comentario y también con el tercero, de que España no quería perder su posición de potencia, simplemente en un momento, en las décadas centrales del siglo XIX, en las que se vio con mayores recursos por una circunstancia económica y una mayor estabilidad política durante el llamado gobierno largo de la Unión Liberal, aprovechó para interferir en la medida en la que pudo en los asuntos americanos para recuperar esa esfera de influencia y para obtener una posición de privilegio con las nuevas repúblicas americanas. Tenemos, aprovechando... perdón, una mano levantada también de Edmundo. No bien, si... vale, acabo de responder simplemente que también dependía de la coyuntura internacional, es decir, cuando Estados Unidos estaba atravesando la guerra de secesión, entonces España y Francia aprovechan un poco, aprovechando esa especie de hueco que deja la que cada vez era la potencia dominante en el hemisferio. Y bueno, sí, la mano alzada. Sí, soy yo, profesor. ¿Sí me escucho? Sí, le escucho. Ok. Bueno, profe, respecto a la primera pregunta, yo creo que
España, perdón, quiere, como ya lo han mencionado varios compañeros, retomar otra vez poder, pero perdiendo ya privilegios. Por ejemplo, veo a lo largo de toda la clase que España quiere proteger sus rutas comerciales y sus tratados y acuerdos comerciales con varios países de Sudamérica, ya que, bueno, aquí ya perdió, tengo entendido, ya 2 virreinatos, y por lo tanto, pues, posterior a las independencias aquí de toda América, América Latina y Sudamérica, pues España no estaba industrializado como otros países de Europa. Entonces, pues, al perder ya los virreinatos, pues necesita reforzar toda esta parte económica, de la cual, pues, aún posterior a los virreinatos se sigue beneficiando de Sudamérica y Latinoamérica, como, bueno, lo vemos en el caso de Ecuador. Y por lo tanto, igual puedo decir que, pues, todos los españoles que se quedan, pues ya no están siendo protegidos como tal por la corona española. O sea, ya están perdiendo privilegios, como es en el caso de Ecuador, que, como ya igual varios compañeros lo comentaron, pues ya solo se les ve, ya eran explotados, ya solo se les veía como, por ahí mencionaban ese capital humano, mano de obra, pues un poquito esclavizada. Claro, ya los españoles pues ya habían en cierta medida durante sus virreinatos, pues, hecho lo mismo con indígenas aquí. Y por otro lado, bueno, por ejemplo, en el caso igual que comenta aquí en México, con el Segundo Imperio Mexicano, que es con Maximiliano, como que vuelve a tomar ese pequeño poder en uno de sus antiguos virreinatos, que es la Nueva España, pero pues que le dura poco, pues posterior al fusilamiento de Maximiliano y la expulsión de estos conservadores y el nuevo régimen liberal de Juárez. Entonces, podría decir que pues quiere España como que salvarse, tener todavía un poder, pero que no lo logra. O sea, lo logra, pero muy difícilmente. Eso respecto a la primera. Y bueno, y respecto a la segunda pregunta del papel de la diáspora vasca en esta posición, pues, por ejemplo, como mencionaba, en las migraciones tanto religiosas y de políticas que hacían sobre la... Ay, pero se me fue. Sobre lo que habían hecho, por ejemplo, los carlistas, ¿no? Yo creo que influye bastante, pero no están siendo no se les está tomando mucho la importancia porque siguen siendo tomados como españoles. Entonces, yo creo que los vascos, a pesar de que están tomando un gran papel, pero lo están haciendo como españoles y no como independientes, como tal, como vascos. Entonces, yo creo que España se beneficia más aún de ellos que los propios vascos. Esa sería mi respuesta a esto, mi aportación de este día. Gracias, profesor. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, comentar sí, estamos de acuerdo, ¿no? Tu intervención ha seguido un poco la línea de lo que hemos comentado, una especie de intención por retomar el poder, recuperar una esfera de influencia, pero sin la capacidad ni económica ni militar necesaria para ello, ¿no? Comentar, eso sí, que la intervención de España en México junto a Francia y el Reino Unido es realmente muy breve, porque en principio el motivo por el cual se acudió a esa expedición fue el reclamo de deudas, un hecho muy típico en esas décadas del siglo XIX que servía para justificar invasiones, ¿no? El caso es que el Reino Unido y España acaban por ver que como mucho pueden obtener el compromiso mexicano de pagar la deuda y es Francia la que se queda y lleva a cabo la invasión con la intención de establecer un gobierno títere y un estado satélite en América. España y el Reino Unido se retiran mucho antes, realmente no participan del proyecto de instauración de Maximiliano en México. Y sobre la segunda cuestión,
Yo creo que la diáspora vasca es empleada únicamente cuando resulta útil. Si no, simplemente, aunque sean vascodescendientes o vascos, como sucede con los procedentes de la misma Andalucía, lo mismo da. Si no son útiles, si no son ricos, si no son influyentes, no se les tiene en cuenta. Y por parte de la diáspora hay un uso también pragmático de las instituciones españolas, siempre y cuando les beneficie, cuando no, no. Por ejemplo, hay un caso de un vasco residente en Quito, al que se trata de acercar a la legación española en Quito, y al principio se lo tienen al de encima, pues porque tiene cierto capital, etcétera, ¿no? Pero no se lleva nada bien por motivaciones económicas. Al parecer estaba endeudado con la legación, ¿no? Y entonces él acaba diciendo, y así lo deja por escrito el encargado de negocios en Quito, que prefiere ser ecuatoriano porque, según él, España es un país de mierda. Entonces ahí tenemos una motivación económica, una disputa que, bueno, al final atraviesa lo identitario, ¿no? Bueno, esa es mi respuesta. Muchas gracias por la aportación. Miguel, hay un par de preguntas. ¿Querés que te las lea? Sí, por favor. Y apuntás y después puedes contestar. Sí. La primera era de Matías, que te la quería hacer hoy temprano, que, bueno, no la encuentro, pero preguntaba hasta qué punto la emigración vasca fue planificada. Y la otra es de Ana, que pregunta si las iniciativas como las sociedades españolas o los centros vascos de fines del siglo XIX y XX podrían ser consideradas imperialismo informal. Eso es lo que entiendo de la pregunta. Y no sé si me falta alguna. El resto hay comentarios muy interesantes también. Ajá. Pues respondiendo a la primera pregunta de Matías, ¿hasta qué punto la inmigración vasca fue planificada? De hecho, muy poco. En esta cronología, la inmigración no era un fenómeno masivo. Todavía el medio de transporte a través del océano dejaba mucho que desear para transportar grandes cantidades de personas, y todavía las economías americanas no se habían desarrollado lo suficiente como para llamar demasiado la atención de posibles emigrantes. El caso de Estados Unidos era distinto. En América Latina todavía no se había producido esa inserción en los mercados internacionales, como sí sucedería en las décadas siguientes, dando lugar a un fenómeno migratorio masivo, ¿no? De hecho, las autoridades españolas trataron de limitar en la medida de lo posible la inmigración. Incluso los nacionalistas o protonacionalistas vascos de ese momento consideraban la inmigración un mal para lo que hoy es el País Vasco, porque debilitaba a un pueblo, ¿no? Un pueblo que migra es un pueblo débil, un pueblo que pierde fuerza de trabajo, un pueblo que pierde a sus jóvenes, etcétera. Entonces, la visión y la planificación de la inmigración en este punto, mínimos. La planificación corría a cargo de estos personajes, estos captadores de inmigrantes, a menudo fraudulentos, que presentaban estos proyectos de colonización. Y la pregunta de Ana sobre si los centros vascos podrían ser considerados parte de una estrategia de imperio informal, o bueno, otras instituciones asociacionistas, etcétera, pues todo depende de para qué fueron empleadas. Desde luego, el Estado español no las utilizó en ese sentido. Sí que hay un uso durante la Guerra Civil en el que varias instituciones se separan entre profranquistas y pronacionalistas o republicanos, pero básicamente consiste, o seguiría más bien la estrategia del llamado soft power que hemos visto antes, más que un verdadero intento por tratar de controlar, ¿no? Me decanto por ello.
Muchas gracias por las preguntas. ¿Hay alguna cuestión más? O, bueno, has comentado que había algunas aportaciones. Igual dejo de compartir pantalla y las leo. No sé desde dónde empezar a leer, eso sí. Si me salto alguno, por favor, me disculpan y pueden levantar la mano, si es que me la he saltado. Vale, ¿hasta qué punto estaban planificadas? Este ya está. Fueron un recurso para ser usado. Mariana Satostegui comenta: no sé si se puede hablar de una sola posición de la diáspora vasca como posición unificada. No, de hecho diría que no, el experto en esto es Óscar, pero por lo que he oído de él, no. De hecho, tendemos a prestar mucha atención a la inmigración que se organiza, cuando en realidad es una minoría, ¿no? La mayoría simplemente quiere llegar a la sociedad de acogida e integrarse. El recurso a mantener y reforzar la identidad es algo que alcanza a una proporción menor de los inmigrantes. Yanela Vélez, dice: para mí el comentario de Víctor es muy interesante y yo coincido. España veía su poder descender, por lo que se valió de su población, no solo de vascos, sino de su población en general, para fomentar negocios y ganar un beneficio económico, por muy mínimo que fuese. Y para los vascos era un beneficio con diversos puntos a favor, aunque no se puede hablar de una única postura. Pues no para todos era un convenio favorable. Tuvo que adaptarse a cómo el clima político, económico, social de América, tanto Latinoamérica como el continente en su totalidad incluso, se iba modificando, por lo que debía intentar salir bien parado de su situación en mayor o menor medida. Sí, es lo que hemos comentado a lo largo de la clase. Ana Suárez, tal vez es el comentario. Vale, sí, es el comentario que ya hemos respondido. Víctor Montoya comenta: también puede decirse que España quería mostrarse como el buen compañero, que era la mejor opción el estar de su lado económicamente y que la intromisión de otra potencia era como una traición. Por eso su intromisión armada en el Pacífico, buscando mostrar su poder. Sí es cierto que hay un juego de poder internacional, por ejemplo, entre el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y España, por hacerse ver como el socio comercial óptimo de las repúblicas americanas que han nacido y que se están estabilizando, que también atraviesan por inestabilidad interna o conflictos entre ellas. Y en ese sentido, la estrategia de España fue muy clara: hacerse ver como el socio prioritario por un legado común que se esforzaba por reforzar una y otra vez. Hablaba pues de la religión, del idioma. Si lo piensan, es un discurso nacionalista que pervive hasta hoy en día en España. Dentro del llamado panhispanismo, es un discurso que incluso caló en Falange, el Partido Fascista Español, y que hoy diferentes personajes o polemistas vinculados a la derecha tratan de hacer ver, tanto en el ámbito académico como en el ámbito periodístico. Incluso hay militares que van a caballo entre el ámbito mediático y su ámbito profesional, que abogan por una especie de unión mucho más estrecha entre España y lo que ellos llaman Hispanoamérica. No utilizan Latinoamérica, sino Hispanoamérica, y a conciencia. Y que ponen en valor una especie de legado común y un posible proyecto común a futuro, en el cual, tal y como se explicaba en el siglo XIX, la raza latina es opuesta a la raza anglosajona, y por ello la alianza natural, digamos, es entre España y sus excolonias, y no entre las repúblicas americanas y Estados Unidos o el Reino Unido. Comenta Marcelo Cuña, creo que hay un comentario anterior. Hay una, perdón.
Es un comentario de Óscar. Existen discursos, no solo en España, que hablan del interés de contar con estas asociaciones de inmigrantes como modo de conectar con las sociedades en las que se asientan, entiendo que pone. Sobre todo en términos económicos y culturales. No sé si tanto en términos políticos. Marcelo Cuña comenta también, me quedó una duda sobre los inmigrantes obligados a defender Montevideo en el sitio. Tenía entendido que las colectividades de inmigrantes se organizaron en legiones para defenderlo por propia iniciativa. Bueno, las que se encontraban ya asentadas, de alguna manera sí. Incluso hubo referentes como Garibaldi que empujaron a la llamada Legión Italiana, ¿no? Pero los que llegaban no. No, de hecho, los que llegaban no querían saber nada de la guerra, querían evitar esa situación, habían emigrado en busca de una vida mejor, no para morir en un conflicto que de hecho a ellos les correspondía de pasada, ¿no? Abril Soria comenta, fue muy interesante asistir a esta conferencia, ya que lo que tenía previamente entendido sobre la diáspora vasca es que más que nada lo estructural de la herencia. Es más que nada lo estructural de la herencia, cuando hay mucha más complejidad tras esta. Sí, bueno, es un fenómeno complejo y de larga duración. Por fuerza no es sencillo y además se despliega en un gran número de lugares. No era lo mismo, desde luego, emigrar a la costa del Pacífico sudamericano que al Río de la Plata en los años 50 o en los años 80 o 90 del siglo XIX. Por no hablar de la presencia española en la región, ¿no? Como hemos comentado, tratando de incrementar su esfera de influencia, dispuesto a utilizar tal vez a los súbditos españoles asentados en esa región. ¿Algún comentario más? Hay una mano levantada de Enrique. Pues por favor, cuando quieras, Enrique. Sí, a ver si prende el micrófono. Ahora. Hola, ¿me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Bueno, perfecto. Bueno, primero felicitarte. La verdad que está muy buena la propuesta y evidentemente marcada toda la parte del Pacífico y demás. Y hacer algún comentario sobre lo de Uruguay. Es cierto que la migración vasca al Uruguay, que es la que más conozco, vino en tandas en el siglo XIX y se terminó prácticamente en las primeras décadas del siglo XX, escapando un poco de lo que fue la guerra civil, etcétera, etcétera. Pero volviendo ahí a la Guerra Grande, que fue en 1839 a 1851, ahí llegan un montón de vascos, es verdad, y algunos no bien llegan al puerto, que era por donde se entraba, evidentemente, no todos prácticamente los abuelos nuestros y demás vinieron en barco, ya le ponían un fusil en la mano y los llevaban a pelear. En esa guerra se dio no sé cómo decirle, pero pelearon vascos contra vascos, increíble, porque ya los que estaban sitiando Montevideo a las órdenes de Oribe, que era el sitiador, ya tenía vascos en sus fuerzas, y los que llegaban acá, los que llegaban a Montevideo y les ponían los fusiles en la mano, iban a pelear contra esos otros vascos. Era una situación que no les gustaba para nada, evidentemente. Estaban escapando de la leva, estaban escapando del hambre, estaban escapando de la guerra en sí, yo qué sé, de todo lo que estaba pasando en el 19 en la península, y se encontraban con otra guerra diferente, pero aquí de huestes políticas de Uruguay. En esa guerra también intervino, como tú dijiste, y como dijo también otro compañero uruguayo que lo mencionó, los italianos y los franceses, porque ¿qué pasa? Los vascos que llegaban acá no eran vascos en definitiva, o eran españoles o eran franceses. ¿Por qué? Porque no tenían una carta de ciudadanía vasca en sí, salvo que lo declarara. Entonces, esos que llegaron, justamente franceses, hasta el puerto de Montevideo, les ponían ahí. Si no, otros vascos llegaban un poco antes de lo que era el puerto de Montevideo, que era el puerto del buceo, y que estaba a las órdenes de Oribe, y ahí sí bajaban y peleaban contra estos otros que estaban siendo sitiados. Era un aporte nada más, pero
reitero, me pareció muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, por el aporte. Muchas gracias, Samantha, por el comentario. Si hay alguna otra cuestión, si en algún momento he hablado demasiado rápido, sobre todo para los compañeros brasileños, cualquier duda o explicación que deba dar, solamente tienen que comentármelo. Yo pienso, Miquel, que ya acá son las 8, hora europea, no sé qué edad tendrás en Quito, pero bueno, ha sido una clase muy interesante. La una. Pues bueno, ya, pues creo que ya con esto se puede. Y bueno, lo único, como tienen tu email, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, pues que te escriban y bueno, esta también se grabará, con lo cual, bueno, pues enviaremos en cosa de 1 hora cuando nos manden el enlace, enviaremos el enlace de la grabación para quien quiera que lo pueda volver a ver o lo que le interese. Sin más. Vale, pues muchísimas gracias por la atención, por las preguntas y por su asistencia. Y hasta mañana. Mañana a la misma hora empezamos por la siguiente clase, que será sobre lengua, que es otro tema también, como comentábamos, de cultura. Pues dejamos la política y iremos con la cultura, con el idioma, solamente que como veremos también tiene algo de política.